Buenas tardes, buenas tardes. Es también para mí un gran gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho al presentador que no haya leído Siempre empiezo muy avergonzado de todas las cosas, porque generalmente leen lo que escribió mi madre sobre mí, ¿no? Entonces no vale la pena realmente. Y bueno, yo lo que sí voy a decir acerca de mi propia carrera es que yo sigo siendo, en parte, un físico nuclear. Fui alumno de Marcos Moschinsky y trabajé en cuestiones muy elementales. Y voy a hablar un poco de lo que es lo elemental y qué es lo complejo, porque menciono la palabra complejidad ahí. Y he hecho mi carrera, sobre todo en el área de física nuclear, mecánica cuántica, etcétera, pero hace 10 años empecé a trabajar forzado realmente como director del Instituto de Ciencias Nucleares hace poco más de 10 años, y ahí empezamos a concebir un proyecto de crear en la UNAM un espacio de encuentro entre las distintas disciplinas, que hoy se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, o C3, que está mencionado ahí en el título. Entonces yo realmente inicié décadas de trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde se hace sobre todo ciencia básica. O sea, ciencia básica no dirigida a ningún problema particular. Y en cambio en el C3, del que voy a hablar un momento más adelante, tenemos la misión de trabajar multidisciplinariamente sobre problemas como la energía, el agua, la salud, etcétera, del país. El tema que les voy a hablar hoy, entonces, tiene que ver con un trabajo que hemos estado realizando un grupo multidisciplinario de personas. Hemos trabajado con médicos, con biólogos, neurocientíficos, pero de eso les hablaré dentro de un momento. Entonces, solo para aquellos de ustedes, yo no estaba muy seguro si iba a hablar ante físicos o ante un grupo más amplio de especialidades. Entonces, primero me gustaría mencionarles solo un par de cosas, algunas son muy conocidas para todos ustedes seguramente, pero yo quiero explicar que desde mi punto de vista lo elemental viene de la palabra elementos, los elementos que componen un sistema. Y estos elementos en particular los podemos ilustrar con la física, y la física tiene en realidad un par de 2, 3 bases fundamentales filosóficas y matemáticas para la descripción de estos sistemas elementales, ¿no? O las componentes de estos sistemas elementales. Uno de ellos es la mecánica cuántica. No me voy a meter en ese tema para nada, ha sido mi área de trabajo. La otra muy importante es la relatividad, tanto la relatividad especial como la relatividad general, que concibe al espacio como deformable, y donde se ha encontrado muy recientemente evidencias de lo que se llaman ondas gravitacionales, que es las ondas que se producen en el espacio y el tiempo mismo. Entonces, lo que quiero enfatizar es que la ciencia reduccionista, si le podemos llamar así, o la ciencia elemental, que parte de muchos orígenes, pero que en algún sentido más de Galileo y gente en Europa, la visión occidental de la ciencia, ha tenido éxitos maravillosos. La mecánica cuántica es la base hoy en día de nuestras tecnologías, de nuestras comunicaciones. La relatividad es parte de ello también. Los sistemas GPS y los satélites funcionan efectivamente, aunque la gente suele no saberlo, gracias a esta teoría de la relatividad general que corrige la teoría clásica de la física. Entonces, solo es para empezar hablando de lo que yo hice también durante muchas décadas y que he decidido cambiar hacia otras zonas. Como digo, a veces he estado confinado
durante mi vida a una región muy pequeñita, que es como de una millonésima de un centímetro, que es el tamaño de un núcleo atómico, y ahí me la pasé muy contento, por cierto, durante mucho tiempo. Y tal vez la característica principal de eso es que uno puede estudiar estos sistemas sin preocuparse por nada más en el exterior, excepto porque el CONACYT no nos dé recursos y cosas así, pero no por la temperatura del salón, ni por si es día o noche, etc. Entonces, uno de los temas también que he estudiado en forma muy específica es el de la simetría en la física. Y quiero mencionar la simetría porque después, en lo que voy a hablar después, sigue siendo la simetría un factor interesante, importante de la descripción de los sistemas biológicos, por ejemplo, aunque esto es menos sabido. Entonces, la simetría tiene importancia enorme en la física y en la química, debido a que las simetrías tienen relación con leyes de conservación. Todos ustedes han oído hablar de la ley de conservación de energía, por ejemplo, y esta proviene, de hecho, de una simetría. La simetría de que las cosas, cuando las trasladamos en el tiempo, cuando dejamos pasar en el tiempo, y es un sistema cerrado, las cuestiones, el sistema se mantiene aislado. Si el sistema se mantiene aislado, se conserva la energía, y uno puede demostrar eso, y eso se generaliza a otras simetrías y otras cantidades conservadas que los físicos utilizamos todos los días. La traslación nos lleva a la conservación de lo que se llama el momento lineal, la rotación, el hecho de decir no importa si veo el universo así, o roto en cualquiera de las tres dimensiones, se conserva una cantidad que se llama el momento angular, y las cantidades conservadas son fundamentales para la descripción de este mundo, sobre todo en la mecánica cuántica. La relatividad misma se puede ver como una simetría, pero en el espacio-tiempo. Es decir, Einstein descubrió que el espacio y el tiempo no son dos objetos separados, sino que están imbricados, están amarrados uno al otro, y las traslaciones en ese espacio-tiempo tienes que describirlas en conjunto. No voy a entrar mucho más en ello, sino que me voy a ir inmediatamente a un tipo de simetría que me interesa más en esta charla, que es la invariancia de escala o autosimilitud. Y esa voy a describirla muy brevemente. Esto es un brócoli, lo que está aquí es la parte más sencilla de lo que voy a hablar hoy, un brócoli. Y esta se repite, es como un fractal, ¿no?, que está acá, donde ciertos patrones se repiten a muy diferentes escalas. Más que invariancia de escala, que podría pensarse que es que uno puede ir cambiando la escala y las cosas son idénticas, es más correcto decir autosimilitud, porque hay muy diversas escalas en las que la imagen, en este caso la figura, la estructura, se mantiene igual, estadísticamente igual. Y esto tiene importancia en muchas áreas. La invariancia de escala es un tema que yo voy a considerar en esta charla de manera muy importante. Por ejemplo, las hojas de los árboles suelen tener este tipo de invariancia. Si vemos la hoja completa, tomamos un pedacito, lo amplificamos, volvemos a tomar un pedacito, hay una aproximada similitud, es autosimilar. Lo mismo las ramas de un árbol o los nervios, el sistema nervioso. Y un caso muy interesante de ustedes se preguntarán qué ventajas tiene tener esta estructura autosimilar como fractal. Todo el mundo ha oído hablar de los fractales, y de hecho esto se puede especificar más claramente con el caso de los pulmones. Los pulmones tienen esta forma ramificada, repetitiva, en que si vemos a escalas más pequeñas y más pequeñas, se sigue viendo el mismo tipo de ramificación. Es una cuestión fractal. Bueno, lo que produce este tipo de estructura, es que el área de intercambio de gases es enorme. En un adulto humano, si uno pudiera decir qué área tiene los pulmones, ustedes no lo van a creer, pero el área efectiva de intercambio de gases es del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces parecería
que la naturaleza ha elegido este proceso para optimizar sus acciones. Lo mismo en las hojas, para hacer sus procesos de intercambio de luz a energía, etcétera, es el mismo mecanismo. Entonces, se ha seleccionado esta estructura fractal en muchísimos objetos de la vida. Entonces, aquí pregunto si tendrá efectivamente que ver la autosimilitud, la invariancia de escala, con las estructuras de la vida, más en general. Y de eso les voy a hablar un poquito hoy, y por eso ese título tan raro que escogí para hoy, en donde estas invariancias tienen que ver. Entonces, para resumir, no voy a decir mucho más de la simetría, yo considero que es un hilo conductor es un lenguaje de la naturaleza y que nos lleva de lo elemental a lo complejo. En un momento voy a hablar de qué es lo elemental y qué es lo complejo, un poquito más, pero lo que sí quiero enfatizar es que tiene aplicaciones en muchas áreas del conocimiento, las matemáticas, la física, la química, la biología, la economía, etc. La simetría, los cristales, en fin, en una gran cantidad de estructuras. Entonces ahora, yo también soy relativamente amateur en el área de los temas complejos porque me dediqué a un sistema muy particular y a la mecánica cuántica, los sistemas aislados, etcétera, pero en realidad la naturaleza tiene mucho que ver con la interacción entre elementos, con muchos elementos. Esto que se vea, este pajarito que puse aquí, van a ver adelante por qué lo escogí para ponerlo aquí. Este es el vuelo de los estorninos, que también es algo muy espectacular, que no vemos en México, ocurre en latitudes más altas, más elevadas, en donde vuelan de una manera muy particular, en una forma coherente, colectiva. ¿Y cómo es que surge un comportamiento de ese tipo? Uno se puede preguntar esto sobre la vida también. ¿Cómo surge esta coherencia, esta acción colectiva que parece violar, en algún sentido, las leyes de la física misma? Entonces, quiero explicar aquí, porque eso es uno de los problemas principales con el Centro de Ciencias de la Complejidad, que la gente dice, estos presumidos que creen que lo único complicado es lo que hacen ellos, ¿no? Y no es así. La complejidad viene del latín plexus y quiere decir entrelazado, trenzado, imbricado. No quiere decir complicado. Complejidad es el complejo, el sistema de elementos que constituyen el complejo. Entonces, para estudiar la naturaleza, la ecología, los sistemas animales, la salud, eso es lo que estamos tratando de decir con esta palabra. Por eso, mi plática de entrada al Colegio Nacional, de hecho, se llamó de lo elemental a lo complejo, no de lo simple a lo complicado. Entonces, complejidad tiene este sentido y el Centro de Ciencias de la Complejidad intenta, entonces, hay una relación directa con la necesidad de la transdisciplina, de la multidisciplina, cuando se trata de un sistema complejo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una pelota de tenis, aquí ven, que está cayendo siguiendo las leyes de la física? Esto lo estudiamos en secundaria, tenemos una ecuación que describe perfectamente cómo se acelera esta partícula, y del otro lado, en cambio, tenemos a un gato, al que se suelta al pobre animal de cabeza arriba, y procede a hacer una muy complicada maniobra para caer de pie. Sin embargo, el centro de masa de ambos cae exactamente al mismo tiempo, el centro de masa. El gato obedece exactamente las mismas leyes de la física. Sin embargo, ¿podemos explicar este comportamiento simplemente con las leyes de la física? Y la respuesta es no. No podemos. Cuando digo esto en frente de mis colegas físicos, generalmente no les gusta. Creen que la física lo comprende más o menos todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Podemos, desde luego, intentar ir cada vez más a fondo en estos movimientos,
las condiciones eléctricas, magnéticas, pero la diferencia en realidad es que el gato no solo es el gato y toda su historia evolutiva. La biología es una ciencia histórica. Es decir, este gato carga con él una historia en realidad de miles de millones de años, que es la memoria evolutiva. Y voy a especificar un poco más qué es eso y si lo podemos medir, por ejemplo, o es nada más una palabra que suena bonito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la física y la biología y los sistemas complejos en general? Bueno, decía Jacques Monod, famoso por el libro El azar y la necesidad, que los organismos vivos, como el gato, son compatibles con las leyes de la física y de la química, con las leyes de interacción de la materia, pero no son una consecuencia de ellas. Los organismos vivos no necesariamente podemos explicarlos entonces con las leyes de la física, aunque son compatibles. Cada proceso dentro de este gato es compatible con las leyes de la física y la química. También Leninger, famoso por su libro de bioquímica, dice lo siguiente, lo dijo ya hace mucho, que conocemos las leyes, digamos, de la física y la química, de interacción de la materia, pero desconocemos por completo cómo la materia se organiza, cómo es que se autoorganiza la materia. ¿Okay? Entonces, en esta lámina voy a intentar decir qué cosa definimos como un sistema complejo. No sé si lo alcanzan a ver, pero voy a dar algunas características de los sistemas complejos. Los sistemas complejos tienen estructuras jerárquicas, es decir, por ejemplo, podemos hablar de células, de tejidos, de órganos, de esos órganos conformando a un individuo, y este individuo, de hecho, conformando grupos de individuos como los que hay en esta sala escuchando esta conferencia. Entonces, esa es una parte de lo que es un sistema complejo, tiene estas estructuras jerárquicas. Estas estructuras jerárquicas evolucionan y se vuelven más complejos. Esa frase parece muy obvia, toda la gente ha estudiado a Darwin y sabe que Darwin explica cómo los seres vivos se adaptan. Lo que no explica Darwin es por qué se vuelven más complejos. Tal vez Lynn Margulis lo explica mejor con la teoría de la simbiosis, pero no es evidente por qué los seres vivos, porque los seres vivos mejor adaptados que hay en la Tierra son las bacterias, no nosotros o los mamíferos en general, ni siquiera los insectos, son las bacterias. Entonces, ¿por qué nos hemos vuelto más complejos? Y esta es tal vez la propiedad más interesante de los sistemas complejos, que son las propiedades emergentes. Surge una dinámica, al cambiar de las estructuras jerárquicas, surge una dinámica colectiva y no se puede predecir en base a las componentes el comportamiento de la siguiente etapa. ¿Okay? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero está las células, el cerebro del perro y el comportamiento completo del perro. De nuevo es la misma idea que con el gato, y esto se dice de manera coloquial, el todo es más que la suma de sus partes. No podemos explicar ni predecir ir hacia estas estructuras emergentes más complejas. Y eso es tal vez la característica más clara de estos sistemas complejos. Me voy a ir a cosas un poquito más específicas para tratar de contarles de las cosas que hemos empezado a hacer pensando de esta manera un poco más compleja. Entonces, podríamos pensar que los fenómenos que hemos estudiado hasta ahora pueden ir desde una cuestión muy determinista hasta el desorden completo. Curiosamente, podemos encontrar las leyes de los sistemas, por ejemplo, los sistemas que estudió Galileo, que estudió Newton, con gran precisión. Aquí hay que especificar que hay una escala única donde estamos trabajando. Estamos trabajando en la escala que nos corresponde a nosotros, a escala de metros, de cientos de metros. En el desorden completo también podemos hacer, pero solamente cálculos probabilísticos. Esto es la termodinámica.
Hay estos dos límites. Pero es importante entender que existe una frontera, ya lo decía Kaufman, un psicólogo, biólogo, que ha hablado de la frontera entre el orden y el caos, o el orden y el desorden, en donde parece que está la vida. Este sistema también va a una sola escala en realidad, que está determinada por el camino libre medio de las moléculas. Si tenemos un volumen y una presión dada, eso define básicamente la escala de este sistema. En cambio, la vida, veremos más adelante, está caracterizada mucho más por la presencia de múltiples escalas, y eso lo voy a decir de manera más clara después. Eso que decía antes se refiere mucho más bien a la dimensión espacial. Pero ¿qué pasa con la dimensión temporal? Bueno, los sistemas en general evolucionan en el tiempo, sufren cambios en el tiempo. Entonces, hay que estudiar qué son las señales que emiten estos sistemas. Y, de nuevo, podemos hacer un experimento, poner una caja negra y adentro poner un micrófono, no vemos lo que hay adentro, ponemos un pequeño micrófono y podemos meter un reloj suizo, siempre digo que suizo, para que sea muy preciso, y entonces el reloj mexicano se comporta más como al azar, ¿no? El reloj suizo, entonces, va a marcar, vamos a oír algo perfectamente periódico adentro, y vamos a deducir que adentro hay algo perfectamente determinista, periódico, predecible. Por otro lado, podemos poner una muestra radioactiva. Los núcleos radioactivos se caracterizan por, digamos, decaer, emitir partículas al azar, completamente al azar. Y eso podemos hacer que impacte en el micrófono, y aquí oiríamos un ruido perfectamente impredecible, azaroso. Y entonces podríamos hablar de procesos deterministas, procesos aleatorios, y, sin embargo, ¿qué pasaría si meto una lagartijita dentro y escucho su corazón? ¿Cómo se comporta el corazón de una lagartijita? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes piensan que se comporta como un reloj suizo, es una bomba que requiere estar trabajando para que su cuerpo, en el caso nuestro, el nuestro, reciba oxígeno y reciba nutrientes en forma confiable. Pero no es así, de hecho, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque cuando la lagartija corre, el corazón se tiene que adaptar. Y entonces, en realidad, yace en algún lugar intermedio, y voy a mostrarles que esto tiene que ver precisamente con algo más complejo que simplemente lo determinista o lo caótico. Y la pregunta es si esto es medible o no. Y voy a usar otra analogía que viene de la física y que resulta ser muy importante. Ustedes saben que el agua puede tener 3 fases diferentes: el hielo, el agua líquida y el vapor. Mientras estamos en cualquiera de estas fases, hay una escala característica que las define. En el hielo es el tamaño del cristal, se forma un cristal de hielo, y eso define mucho de la física de ese sistema, de cómo se comporta ese sistema. En el agua es el puente de hidrógeno, y eso fija la densidad, y eso define las características del agua, que son bastante complicadas, pero eso es cierto. Y en el vapor, siempre que esté contenido en un espacio, también hay una sola escala, como decía antes, de comportamiento. Sin embargo, hay transiciones de fase. Cuando vamos calentando el hielo, llega un momento en que se licúa. Cuando calentamos el agua, llega un momento que se vaporiza. Y en esos lugares sucede algo muy interesante. Conviven distintas escalas, todas al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay distintos tamaños de hielo, de agua, etcétera. Y lo mismo pasa le llamamos puntos críticos, en las transiciones de fase. Lo mismo pasa digamos, el paso de líquido a vapor. Ahora, ¿por qué pensar en la criticalidad? Yo lo estoy moviendo de un lado al otro, le estoy hablando a series de tiempo, y ahora les digo que es interesante hablar
de este concepto de criticalidad? Bueno, resulta que los sistemas, cuando están en ese punto de criticalidad, se comportan de una manera muy diferente que cuando están en cualquiera de sus fases. Cuando están en la fase, ya sea sólida o líquida o vapor, cuando la perturbamos, cuando metemos una perturbación, esta muere rápidamente. Se termaliza inmediatamente. Cuando, en cambio, si perturbamos al sistema en los puntos críticos, se propaga la perturbación por todas partes. Y esto es muy interesante, como que se optimiza la comunicación entre todo el sistema. ¿Okay? Esto ya lo habían notado los físicos hace mucho tiempo, y es muy interesante porque es en estos puntos críticos, o en los cambios de fase del sistema, donde sucede esta extraordinaria comunicación entre las distintas escalas, y esto tiene que ver precisamente con el hecho de que hay muchas escalas. Entonces se transmite la información de escalas pequeñas a escalas grandes, y es ahí donde se comunica el sistema de esa manera. Y esto lo vemos en realidad en sistemas biológicos. Estos estorninos de los que hablé un segundo al principio son aves que vuelan. Muchas veces tengo una película que es mucho más impresionante, pero estos estorninos son tales que vuelan cientos de miles de aves al mismo tiempo, a veces encima de ciudades, y se mueven, se cruzan, parecen ser un solo elemento que se mueve pero fluido, y ahí sucede algo como esta criticalidad. ¿Por qué? Porque cuando se mueve, solo están conscientes las aves, los estorninos, de sus vecinos cercanos. Sin embargo, cuando se mueve un vecino, esto se transmite a todo el sistema. Lo que quiero decir es que también este movimiento parece ser una analogía de lo que hablábamos antes. No vuelan ni como un ladrillo, no van todos en formación, ni caóticamente. Si fuera caótico, habría colisiones múltiples y muertos, caerían pájaros del cielo como en la Ciudad de México en los 80s, pobrecitos mareados por la contaminación. Y esto es un sistema fluido, y esto es lo que ha adoptado la naturaleza han aprendido a hacer esto y se mueven de esta manera colectiva, que de hecho es crítica. La cuestión es que este movimiento en realidad se puede estudiar, y yo voy a explicarles en un momento cómo estudiar algunos sistemas simples y qué quiere decir esto de la criticalidad. Entonces, lo que han descubierto es que precisamente las aves han aprendido a volar de esta manera por motivos de supervivencia. Igual los cardúmenes, cuando son atacados por un pez vela, por un tiburón, se mueven en conjunto fluidamente y de esa manera se defienden. Aquí un halcón puede atacar a estas aves, ¿no? Y la transmisión de información se realiza de manera muy rápida y eficiente. Cuando viene un depredador, todo el sistema reacciona de una manera muy, muy rápida. Entonces, ¿cuál es la herramienta para medir esta criticalidad? Y de lo que les voy a hablar ahora es de lo que se llaman series de tiempo. ¿Qué es esta serie de tiempo? Bueno, vamos a tener algo que vamos a medir su amplitud, y por acá vamos a medir cómo transcurre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo esta señal que es más grande aquí, después disminuye de intensidad, oscila, etcétera, etcétera. Estas señales también pueden ser invariantes de escala. Yo les he remarcado que parece ser, por lo menos a manera superficial, que los sistemas biológicos aprenden esta invariancia de escala. Usan esta invariancia de escala para optimizar procesos como el intercambio de gases en los pulmones. Esta serie de tiempo, ¿podemos hablar de una invariancia de escala? Sí. Podemos, por ejemplo, tomar un pedacito de esta señal, amplificarla y ver si esta señal tiene o no el mismo comportamiento estadístico que la otra. ¿Okay? No me quiero meter demasiado en ello. Si ustedes fueran físicos les podría decir un poco más. Sé que hay algunos físicos aquí, pero prefiero dejarlo así, de esta manera esencial y con técnicas matemáticas como las series de Fourier
y otras cosas, podemos analizar qué tan invariante de escala o no es una señal. Entonces, ¿cómo medimos esta invariancia de escala? ¿Cómo medir lo que se llama criticalidad en el tiempo? Y yo hago la analogía de Newton, que descubrió que usando un prisma y tomando luz blanca proveniente del Sol, podía descomponerlo en sus componentes, que son los colores. La diferencia entre los colores es su frecuencia. ¿Qué frecuencia tienen? De más, el rojo es la más pequeña, hasta el violeta, que es la más alta. Entonces se puede descomponer esta señal, que es la luz blanca, en sus componentes. Entonces esta analogía matemáticamente la podemos llevar a cabo a través de un análisis que se llama el análisis de Fourier. Y cuando tenemos, por ejemplo, una señal periódica, esta es una señal de nuevo, en donde vemos la altura de la señal, aquí puede ser positiva o negativa, etc. Y digamos que ponemos una especie de prisma, que es una transformación matemática, y entonces pasamos de esta figura y vemos que esta es la frecuencia que tiene esta señal. Es una sola frecuencia, muy sencilla. Sin embargo, cuando vamos a ver un poquito más complicado, estas son dos frecuencias. ¿Por qué? Porque está montada en una frecuencia como esta, una más rápida, una frecuencia más alta. Son solamente dos frecuencias, le aplicamos su prisma, que es la transformación matemática esta, y lo que nos sale son dos picos. Son dos picos a la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces es la manera de analizar una serie de tiempo. Es aplicar esta transformación matemática de Fourier, aunque hay muchas otras maneras de hacer estas transformaciones, pero con esto es suficiente para que ustedes vean de qué se trata el análisis de señales de series de tiempo, ¿no? Se calcula algo que se llama el espectro de potencias, que es esencialmente esta transformación al cuadrado. No tiene mayor importancia, solo contarles que podemos tomar una señal arbitraria ahora y descomponerla en sus frecuencias. Igual que la luz blanca se puede descomponer en sus colores diferentes, y vamos a ver cosas como esta. Son series de tiempo muy particulares estas, y ahorita les voy a explicar por qué son particulares. Esto es una serie de tiempo, estamos viendo una señal que oscila rápidamente y que parece, pues no sabemos nada de ella. Vamos a estudiar qué frecuencias tiene esta señal, si hay alguna frecuencia especial escondida allá adentro o qué. Y lo que hacemos es ponerle su prisma de Fourier. Al ponérselo, vemos que sale esto que está de este lado. ¿Sí? Sale esta señal, y lo que vemos es que están muchas frecuencias. Aquí está ahora la frecuencia, está, como les había dicho, ahorita estas son frecuencias bajas, estas son frecuencias altas, y vemos que hay la misma amplitud generalmente de todas las frecuencias. Lo que quiere decir esto en realidad es que no hay ninguna frecuencia dominante. Esto se llama ruido blanco. No hay información alguna. Es igualmente esta señal, igualmente azarosa, no hay ninguna especial frecuencia que aparezca, aparecen todas por igual. Entonces, cuando uno prende la televisión y no hay señal, vemos ruido blanco. No hay nada ahí, no hay información, no hay nada. En otro extremo está el ruido browniano, lo que se llama el ruido browniano, que descubrió y describió un señor Brown, pero que explicó Albert Einstein en uno de sus famosos artículos de 1905, y que esto sería la distancia a la que está un borracho de su casa, y que está caminando, ya menos me caigo, para adelante, para atrás, etcétera, y se mueve de esa manera este borracho. ¿Okay? Entonces aquí hay una muy fuerte correlación con dónde está en un último momento, pero también es azaroso. Es un movimiento azaroso, y esto lo que sucede es que al graficarlo, no he dicho una cosa bastante interesante, que es, estos son escalas logarítmicas, pero eso no tiene mayor importancia. Yo hago su transformación de Fourier, pongo una escala logarítmica, y en este caso lo que veo es que sí hay una preferencia de algunas frecuencias, son más altas aquí las frecuencias bajas, y además una dependencia lineal en la frecuencia.
¿no? Aquí tengo estas frecuencias y eso es lo que veo. Estoy descomponiendo, estaría viendo, por ejemplo, que los rojos, en esa luz, hay mucho más intensidad de los rojos que de los violetas. Y los intermedios seguirían esta línea en una escala logarítmica. Eso es lo que estaría viendo. Aquí hay algo diferente en este momento. Y hay algo intermedio, y esta tiene una pendiente que se llama, que tiene el valor 2, 1 entre f cuadrada. Esta línea no está a escala igual que la otra, pero sigue una escala diferente, que una cosa intermedia que se llama el ruido 1 entre f, que como ven ustedes tiene un comportamiento intermedio entre estas dos, ¿no? Esta está demasiado correlacionada, esta no tiene correlaciones, y este ruido intermedio se llama ruido rosa o ruido 1 entre f, y aparece en múltiples señales en la naturaleza. Entonces, estas son series con invariancia de escala, les llaman series de potencia, porque al graficarlos de esta manera, siguen una forma lineal en escala logarítmica. Yo sé que eso les suena a ustedes muy abstracto, pero les pido que me crean, aquellos que no son físicos, que esto es la manera de analizar en todos los ruidos y ver si hay una preferencia o no. Este 1 entre f tiene una pendiente más chica que esta, y eso es todo. Pero podemos entonces analizar las series temporales usando este tipo de análisis. Bueno, los físicos, para entender estos sistemas, usamos modelos. Este modelo se llama el modelo de Ising, y es un modelo de lo que es el ferromagnetismo. ¿Cómo es que el hierro, por ejemplo, cuando el hierro no es magnético, tenemos una pieza de hierro, pero descubrió Curie, el marido de Madame Curie, que bajando la temperatura más y más y más, de pronto el hierro se magnetiza, se vuelve un gran magneto. Y este es un modelo de lo que sucede. Tenemos un arreglo cuadrático donde tenemos pequeños magnetos, pequeños imanes, unos apuntando para arriba y otros para abajo, y tenemos una regla muy sencilla. Los vecinos de un cierto lugar, si hay más que están para abajo que los que están para arriba, pues tienden a alinearse con la mayoría. ¿Okay? Y eso sería así, entonces se magnetizaría siempre, espontáneamente. Pero resulta que está en un baño térmico, la temperatura del cuarto, aquí influye mucho, si está muy caliente, hace que estos oscilen y se den la vuelta, y aquí lo estoy especificando eso con un proceso, vamos a decir, estocástico. Y puedo estudiar cómo se comporta la magnetización total. Aquí estoy viendo que debe haber un punto, que se llama el punto crítico, donde cambia de estar magnetizado a no estar magnetizado. Esto que estoy poniendo aquí es cómo se ve en una simulación este proceso. Abajo de la temperatura crítica ven que casi todos son blancos, también podrían ser casi todos negros. ¿Okay? Este es un sistema magnetizado. Más arriba de la temperatura crítica veo una mezcla de blancos y negros completamente al azar que hace que no esté magnetizado el sistema. En medio, sin embargo, en un punto particular, el punto crítico, vemos que existen, vamos a llamarles pequeñas islas de magnetización de muy distintos tamaños. Y aquí de nuevo vemos la invariancia de escala en este sistema, en la criticalidad, en la transición de fase, es donde vemos esta invariancia de escala. Y esto es maravilloso porque aquí podemos estudiar un sistema que no es los pájaros, ¿verdad?, volando millones de pájaros, o el corazón del que les voy a hablar en un momento, sino un sistema donde podemos entender un poquito cómo son las señales que vienen de este tipo de sistemas. Entonces, una vez que tenemos un sistema así, podemos ver cómo evoluciona en el tiempo. Si estás a una temperatura abajo o arriba o en la criticalidad, de todas maneras está fluctuando. No es que se quede atorado ahí en este punto, sino que los magnetos siguen teniendo una probabilidad de voltearse o alinearse, etc. Entonces, digamos que aquí se forma un balance. Esto se parece a esas imágenes que les puse, de que en una está todo perfectamente alineado, en la otra está perfectamente caótico, y en medio hay algo intermedio. Puedo hacer alguna medición que me indique en qué parte estoy
y si estoy en la transición de fase o no. Y la respuesta es que sí. Podemos analizar cómo fluctúa en el tiempo. ¿Ok? Y esta es la gráfica que obtengo de la magnetización total. ¿Qué es la magnetización total? Sumo aquí cuántos tienen para arriba y cuántos están para abajo y sumo todo. Si está a temperatura muy alta, hay la misma probabilidad de que estén para arriba a que estén para abajo y la magnetización debe ser cero, esencialmente. Lo es, pero fluctúa alrededor de cero y puedo calcular esta señal y ver cómo es sus frecuencias, cómo son sus frecuencias. Y encuentro algo muy interesante. Las frecuencias bajas parecen ser ruido blanco, es decir, no tener ninguna información, y luego se rompe, y aquí parece que sí están correlacionadas, pero a frecuencias muy altas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto me lo van a tener que creer también, pero esto quiere decir que las frecuencias altas quieren decir a tiempos muy cercanos. Entonces parece el sistema a sí mismo a tiempos muy cercanos. A tiempos más alejados no hay ninguna información, ya no se acuerda el sistema de cómo estaba, es ruido blanco, no hay información. ¿Okay? Lo mismo pasa en las fluctuaciones. Aquí esta figura todavía no se decide si volverse toda blanca o toda negra, pero en realidad está oscilando con una magnetización de 1 o de menos 1. Se va a una de las dos. Pero también podemos analizar cómo fluctúa en el tiempo. Lo podemos analizar y vemos nuevamente que a frecuencias bajas no tiene ya ninguna memoria, a frecuencias bajas, y solo a frecuencias altas se acuerda, mira, me parezco a mí mismo. Eso es lo que quiere decir eso. Ya sé que no es así evidente para ustedes que esto es cierto, pero lo que les quiero hacer notar es que ahí está, en su análisis del prisma de Fourier, aquí hay un rompimiento de esta forma y aquí de esta forma, son parecidos, este es todavía más ruido blanco, pero ¿qué pasa aquí? En el punto crítico, pasa que queda exactamente con una pendiente completa, es completamente una línea recta. Solo en este punto se ve esta línea recta que nos indica entonces esta invariancia de escala. Entonces hemos aprendido de este modelito que en el punto crítico, en donde está la transición de fase en este sistema, el tiempo también es invariante de escala. Es decir, si viéramos esta señal, ven que la señal es muy diferente a las otras dos, si lo viéramos en pedacitos más cortos y más cortos, veríamos la misma estadística. También en el tiempo se puede medir esta invariancia de escala de las que les hablaba. ¿Okay? ¿Para qué sirve eso? Habíamos hablado de las hojas y de los pulmones y ahora les estoy hablando de cómo evoluciona un sistema, de algo que podemos mirar, que podemos medir y ver cómo evoluciona el sistema. Cuando el sistema está en un punto crítico, evoluciona, esta es la señal, hago su transformación del prisma y veo que cae en una línea recta en este sistema. ¿Ok? Entonces esto, quiero que lo recuerden, eso sale de este modelo físico que nos ha enseñado cómo es entonces el comportamiento en el tiempo de un sistema crítico y cuando sale de la criticalidad, cómo las frecuencias cortas se vuelven ruido blanco. Eso es lo que puedo decir. Bueno, entonces voy a ir ahora a la biología, ¿no? Voy a ir más a la biología y uno puede pensar en lo siguiente, y por eso he tocado el tema de la criticalidad y otros temas que parecen no ligados con el problema, pero los organismos vivos han evolucionado de una forma en que tienen que, de alguna manera, sopesar dos cualidades antagónicas. Una es la robustez del sistema. Por ejemplo, en el corazón queremos que sea una bomba que nos mande sistemáticamente, no que se le ocurra de repente pararse. Cuando se le ocurre detenerse, sabemos lo que pasa. O que de pronto empiece a latir demasiado rápido, nos agita, fibrilamos y se puede también detener el corazón. Pero al mismo tiempo que robustez, también tenemos que pedirle a cualquier organismo o cualquier órgano que sea adaptable. Estas son las dos condiciones que de alguna manera persisten en la naturaleza y que tenemos que tratar
de compensar o de encontrar un equilibrio. Bueno, la propuesta que les voy a hacer a ustedes es que en los seres vivos ese equilibrio es el equilibrio crítico. También se llama alóstasis. O sea, yo estoy diciendo que las señales que emite un cuerpo vivo son críticas porque está en un punto crítico la vida. Entonces, aunque la vida es muy compleja, no sabemos bien lo que nos decían los caballeros Leninger y Jacob, no era Jacob, ¿verdad? Era Monod. No sabemos cómo es que, bueno, pero yo les estoy diciendo que tenemos una propuesta, que no somos los primeros en decirlo, en que parecería que esta competencia entre robustez, que fíjense, no casualmente, robustez es como algo muy periódico, ¿no? Algo muy periódico. Sea robusto, que repita, que lo haga. Y la adaptabilidad es algo muy fluctuante. Tengo que cambiar, tengo que ser flexible. Eso se parece más al caos. Entonces, el equilibrio entre estas dos cosas, lo que estamos diciendo, es que es un equilibrio crítico, que tenemos que revisar las señales que vienen de estos sistemas y ver cómo se comportan. ¿Ok? Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, voy a ver un sistema que tenemos muy claro que dentro de nuestro cuerpo, que es el corazón. Y todo el mundo sabe en esta sala probablemente más o menos qué frecuencia tiene su corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir qué frecuencia? Bueno, esto es un electrocardiograma en forma esquemática, y hay unos picos grandes, que es el momento de la digamos, palpitación, que se llaman los ciclos RR, y voy a medir estos tiempos, ¿ok? La frecuencia la conocemos, pero ¿cómo varían estos? Ustedes saben si su corazón se comporta más como el reloj suizo o como el decaimiento radioactivo, pues no lo saben. Entonces, en realidad aquí tengo dos pacientes que tienen la misma frecuencia, pero aquí estoy graficando ahora cómo se comporta realmente la señal, es decir, cuando hay una... Aquí es la frecuencia en realidad, ¿no? Va desde 60, de repente es 80, de repente... de repente es más. Esta, por ejemplo, en cambio, es muy periódica, ¿no? Es muy periódica. Entonces la pregunta aquí es, bueno, estos dos pacientes se comportan de manera muy diferente, aunque tienen la misma frecuencia. Entonces, en una ocasión visité el Instituto Nacional de Cardiología hace unos años y les presenté estas gráficas a los médicos. ¿Esto qué es? Bueno, les recuerdo que lo que estamos viendo aquí es la frecuencia instantánea. También lo podríamos pensar, porque es el inverso, que es nada más el periodo que hay entre las palpitaciones. Este señor, pues tiene un periodo muy bien portado, ¿no? Es un periodo casi constante. Este señor fluctúa un poquito entre los dos periodos. Este señor oscila mucho. Y este otro, pues parece, yo digo que parece como una ala de mariposa que sube y baja, ¿no? Es más suave, de alguna manera. Y le pregunté a los señores médicos, díganme ustedes, señores, ¿cuál es el corazón sano de estos cuatro? No están viendo un electrocardiograma, están viendo los tiempos que hay entre dos palpitaciones del corazón sistemáticamente en estos pacientes. Y ese dato, pues no lo han analizado demasiado, entonces nadie, había un mar de batas blancas y se me quedaron viendo con mirada de what, ¿no? Y entonces, pues empezaron las apuestas. Yo no quiero hacer eso aquí porque me voy a pasar más todavía de lo que ya me voy a pasar, pero les quiero decir que este señor sufre de insuficiencia cardíaca, está en el límite del reloj suizo, está comportándose con una precisión suiza. Este también tiene un poquito de variabilidad, pero no tiene variabilidad suficiente. Este señor está a punto de morir, está fibrilando, y este señor es un corazón sano. Entonces ven que es algo intermedio, y de hecho, si analizamos el corazón y le hacemos su transformada de Fourier, es decir, su prisma de Fourier, es precisamente este señor el que tiene un comportamiento de línea recta, y todos los demás no. ¿Okay? Entonces la diferencia de lo que hacen los médicos, yo estoy viendo las fluctuaciones, los cambios entre los latidos.
Generalmente un médico lo que es una red neuronal entrenada 15 o 20 años, poco menos, y que ve y emite una opinión, este señor está así o está así. Esto es ver cómo fluctúan las cosas. No les voy a mostrar mucho los datos pero sí les quiero decir que se confirma esencialmente lo que decíamos, el corazón humano, este es un señor joven, este es un señor viejo. ¿Okay? Nada más les voy a mostrar esto. Estamos trabajando con el Hospital de Nutrición, el Instituto de Cardiología, en utilizar esto como una alerta temprana, porque eso es muy fácil de medir, lo podemos medir con el celular. ¿Okay? Y efectivamente en la gente joven y sana, esencialmente se sigue esta regla de que hay esta armonía, si le podemos llamar así, entre las distintas escalas. Esta recta, eso sí es casi un acto de fe para algunos de ustedes, significa que hay esta autosimilitud a distintos tiempos. Mientras que cuando envejecemos, nos rigidizamos, perdemos memoria. Yo doy una charla a veces que se llama ¿Tiene el corazón memoria? Y siempre concluyo diciendo que el corazón femenino tiene mucho más memoria que el masculino, aunque no haya evidencias de esta índole. Pero fíjense, trabajar con humanos es muy complicado. Estamos trabajando con ellos, hay evidencias en la literatura ya de que es cierto que el corazón es crítico. ¿Por qué es crítico? Entonces no me dejen que lo diga así nomás. Bueno, es crítico por eso que decíamos, tiene que ser robusto, pero también si llega un león, no queremos que siga palpitando así, queremos que se acelere y poder llevar sangre y oxígeno a las células, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, ha ido evolucionando para estar en este estado, digamos, de alostasis, que es un estado de equilibrio entre la rigidez y la exagerada adaptabilidad. Entonces, lo que hicimos fue irnos a trabajar con un modelo más simpático, que protesta menos y que mide 1 milímetro, es transparente, y que un sobrino mío estaba en ese momento en Rockefeller y que estaba trabajando con C. elegans, este bichito se llama un C. elegans, y yo le pregunté si tenían corazón, y él me dijo que no, pero que tiene una bomba. Tiene una bomba, y dije, bueno, es algo que está fluctuando, vamos a medirla, vamos a tratar de medir la bomba para ver si hay alguna relación con la criticalidad o no de esa bomba. Aunque yo en ese momento no pensaba que esa bomba tuviera nada que ver con un corazón humano. Cuando hicimos el análisis, ¿cómo lo hicimos? Bueno, seguimos al gusano con muchas dificultades porque se mueven para todos lados. Ya les estamos haciendo un gusanódromo para que vayan derechito. Y medimos el tamaño de esta bomba, del área de la bomba, y vemos claramente lo siguiente. No sé si ustedes lo ven claramente, pero lo que está aquí es el área de esa bomba, de ese corazón del gusano, y vemos que tiene mínimos, ¿se fijan? Estos mínimos de acá es donde tiene el área menor, es que se está contrayendo, se está contrayendo. Entonces podemos ver el tiempo que tarda, esto es con una película de alta velocidad, porque estos señores palpitan como con 350 latidos por minuto. Nosotros 1 por segundo más o menos, estos gusanos pues unas 6 veces más rápido que nosotros. Y entonces vemos esto y nos permite entonces medir las contracciones y dijimos, bueno, a ver qué sale, no tenemos la más remota idea qué va a salir. Como les decía yo, queremos ver en qué estado está este gusano que se dejó grabar, ¿no? Y sale esto. Entonces nos dio una sorpresa enorme de que se comporta perfectamente como un sistema invariante de escala y crítico. No lo esperábamos. Entonces este órgano de estos gusanos también parece haber evolucionado para ser un invariante de escala, es decir, tener esta cualidad de ser crítico, parecería, ¿no? Esto es una bióloga, Michelle Garduño, que está haciendo su doctorado ahora y va a hacer muchos experimentos con sistemas variables, está engordando gusanos a los pobres para ver como modelo de diabetes, etc. Pero lo que les quería yo enfatizar entonces
es que es posible medir estas señales y averiguar algo sobre esta escala, estas escalas, estas señales que vemos en el sistema. Aquí vemos que también lo podemos hacer con electrocardiograma. Estamos trabajando también con los hospitales de la Ciudad de México para crear un sistema de alerta temprana a la epilepsia. Cuando viajé ayer hacia acá, iba yo en la cola para entrar a revisión en el aeropuerto cuando una chica tuvo un ataque de epilepsia enfrente de mí, muy impresionante. Estaba ahí tirada. Yo no soy médico, aunque soy doctor, pero no soy médico. Y me sentí muy mal de no poder hacer yo nada, pues llegaron inmediatamente gente a ayudarla. ¿Hay alertas tempranas de esto? Bueno, lo que estamos haciendo es también oyendo al corazón, no al cerebro, porque traer un casco como este en la calle todo el tiempo pues debe ser muy incómodo. Pero medir estas fluctuaciones cardíacas lo puede hacer uno con un relojito. Hay relojitos ahora de estos que se usan para correr y estas cosas, donde estamos adaptando el sistema para medir estas fluctuaciones. Creemos que un ataque epiléptico está, precedido de una tormenta eléctrica. Es una tormenta eléctrica donde el ataque en sí es el huracán, pero mucho antes ya hay señales que están... esto tiene que ver también con la conexión que hay entre todos los órganos, con la complejidad, etc. Entonces estamos haciendo eso y tenemos mucha esperanza de tener un relojito especial para que la gente sepa con datos y cifras que va probablemente a tener un ataque epiléptico. Entonces, estamos trabajando con estas ideas de señales con un grupo grande de médicos y en particular con el doctor Bruno Estañol del Instituto de Nutrición, que es un hombre de muy amplios criterios y que están fascinados de poder colaborar físicos, biólogos, médicos, con la gran cantidad de datos que hay. Yo acabo de escribir una cosita para niños del Colegio Nacional, donde me preguntan qué pueden hacer los físicos para la medicina. La medicina es un sistema complejo que emite señales múltiples y donde todos los órganos están ligados unos con otros. Entonces podemos, por ejemplo, probablemente predecir o dar la alerta temprana al menos de distintos problemas, también del corazón. Estamos analizando la obstrucción coronaria, viendo cómo se afecta o no esta línea recta. Así de sencillo. Rápidamente les digo que también se ha hecho trabajo en el cerebro humano que demuestra que en su estado de reposo está en un estado de criticalidad. No lo voy a explicar, pero de nuevo aquí con imagenología y con otros sistemas se puede llevar estas ideas que les mencioné de las series de tiempo a 2 dimensiones o más dimensiones y ver si el sistema es crítico o no. ¿Por qué el cerebro es crítico? De nuevo, parece que eso optimiza nuestras reacciones. La parte motora, la parte visual, la parte de tacto están conectadas de una manera óptima. Eso es espacialmente. Y temporalmente, el corazón, por ejemplo, está manejado por señales nerviosas del sistema simpático y parasimpático de milésimas de segundo. Pero también hay otras señales, por ejemplo, las señales del duermevela, de noche y día, el correr, el respirar, que tiene órdenes de magnitud muy grande. Parece entonces que este sistema crítico es la manera de llegar a un equilibrio interesante. Entonces, de nuevo, hay una serie de estas cosas. Estamos viendo cosas de temblores, porque también ahí hay una transición de fase. Y creemos, tenemos esperanza, estamos viendo el Popocatépetl, estamos viendo si hay señales de que se está saliendo de su equilibrio. No voy a entrar en ello, quiero terminar hablándoles de la Tierra en su conjunto, porque yo prometí hablar de cambio climático. Y bueno, yo me he vuelto, para crítica de algunos, muy seguidor de la teoría de Lovelock y Margulis de Gaia, ¿no? Que ha sido mal interpretada. La teoría de Gaia
es que la Tierra es un sistema autoorganizado. Esto se ha leído en la prensa y por otros científicos como que la Tierra es consciente y es un ser vivo. No, no dice eso. Dice que la Tierra en sí, todo el sistema biológico de la Tierra está ligado y está autoorganizado. Se comporta la Tierra en su conjunto como un ser vivo. ¿Okay? La mezcla de gases que vemos en la atmósfera no es la que predice la física y la química. Está modificado por los seres vivos. Y está modificado de tal manera que la temperatura se ha mantenido esencialmente constante por miles de millones de años. Alrededor de 20 grados. La temperatura promedio de la Tierra. ¿Okay? Entonces, con mis alumnos y mis colaboradores, decidimos, les recuerdo esta gráfica brevemente, que es lo que es el estado de criticalidad de un sistema vivo, cómo se rompe esta criticalidad y las frecuencias bajas se aplanan, para ir al caso de la temperatura promedio de la Tierra. Aquí voy a terminar, estas son mis últimas gráficas, para que no se asusten. Y realmente toda esta discusión que hay en el día de hoy sobre el calentamiento de la Tierra se basa en esta figura y 2 o 3 semejantes de la misma cantidad. Es el cálculo de la temperatura promedio de la Tierra de 1880 hasta acá. Estos son los datos, estos son los promedios, y esta es la serie de tiempo de la temperatura promedio, como ven, con un error bastante grande de 1 grado. Este es 1 grado. Este es le ponen 0 aquí porque hay una etapa aquí de relativo, que no hubo mucho cambio aquí. Esta es el promedio de la temperatura, ¿sí?, de medida cada día. Tenemos esto evaluado por 3 grupos independientes de científicos, y este es el calentamiento global. Lo que están viendo aquí, esta subida de menos 0.5 a aproximadamente 0.5, del orden de 1 grado, en esto se basa la discusión. Pero se basa en que ha cambiado 1 grado la temperatura. Ahora, esto es raro que haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Esto es, nosotros decidimos tomar estos datos y verlos década por década. Aquí ven el ejemplo de la primera década que tenemos datos. Y estas oscilaciones son en la temperatura. De nuevo, tomamos una referencia y vemos que oscila de una manera, no sabemos cómo, pero nosotros ya tenemos un truco, ¿verdad? Podemos hacerle su prisma de Fourier y ver qué dice esta gráfica. No sé qué esperar, si será ruido blanco. ¿Cómo es la temperatura de la Tierra? De toda la Tierra, la promedio de la Tierra, ni idea. Y esto es la siguiente década, por ejemplo, que es parecida a esta, y también le podemos hacer luego. Entonces se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer cómo son las fluctuaciones, es decir, cómo está cambiando, cómo está oscilando esto, cuál es la información que viene metida aquí. Y eso no lo han hecho otros, no han visto realmente las fluctuaciones porque no tienen esta idea necesariamente de que las fluctuaciones tengan información importante. Nosotros creemos que ahí está la información más importante, porque el cambio de 1 grado en total, pues a la gente le parece medio absurdo que eso tenga, cuando ve cambios de 20 grados en su ciudad de un día a otro, dice, 1 grado, ¿cómo? ¿No? Entonces esta es toda la serie de 1880 a 90, a 1900, etc. Y pues así a primera vista, no sé si ustedes notan algo, yo sí. Esto ya es sorprendente. Estas son las transformadas de Fourier. Esta tiene un comportamiento muy de línea recta. ¿Por qué? ¿Por qué las fluctuaciones de la Tierra? Entonces yo cuando vi esta gráfica dije, Gaia. Entonces mis alumnos se sobresaltaron, querían llamar a una ambulancia, no sabían de qué se trataba, ¿no? Que yo de repente diga Gaia. Bueno, porque esto es como se comporta un ser vivo. Entonces tenía razón Lovelock y estamos viendo esto es un reflejo del hecho de que la Tierra está autoorganizada. Lo que quiere decir es que los seres vivos cambian, se modifican, etc. y están en un estado de armonía completamente a nivel de la Tierra misma. ¿Okay?
Yo así lo veo, de hecho. Yo lo veo como que esto es evidencia de ello. Podía haber salido unos brincos acá, o plano, o lo que fuera, ¿no? Ahora, yo sí noto, no sé si ustedes también, que hay fluctuaciones. Acá estoy viendo algo más plano. Acá también, acá también. Aquí al final, bastante plano. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces lo que hicimos fue un análisis matemático más preciso y decidimos que hay que separar la información. Esto es de nuevo una transformada de Fourier. Esto es como se ve uno típico. Y hay, por ejemplo, vemos el pico que tiene que ver con los cambios de la temperatura debido a las estaciones. Eso tiene, sabemos qué frecuencia. Pues al año hay 4 estaciones, ¿no? Entonces va cambiando la temperatura debido a la inclinación de la Tierra, ¿no? Y hay pequeñas escalas, lo que significa que son días. ¿Cómo es la temperatura hoy con respecto a la temperatura de mañana? Y luego están las escalas intermedias, que son meses, ¿ok? Entonces aquí vemos la de 1880, esta pendiente alrededor de 1, y en la última década, vemos en esa sección que se ha aplanado. ¿Okay? Ahora, no podemos repetir el experimento. Estos son los datos que hay. Entonces, llevamos con estos datos 1 año y medio y hemos estado haciendo muchos análisis. Y aquí lo que ven ustedes graficado, lo que importa es la de aquí abajo, es la pendiente de esta zona de escalas medias, cómo ha oscilado desde 1, 1 y medio, y ha oscilado, pero se ha ido claramente hacia ruido blanco. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Les voy a decir, esto es de un trabajo muy diferente, de gente que ha analizado también Arabidopsis thaliana y los procesos, digamos, bioquímicos, y ahí se ve en Arabidopsis, que es un sistema vivo, este comportamiento bastante claramente de un ser vivo. Son las señales que estamos midiendo en este caso del ser vivo en la Arabidopsis, que es un modelo biológico muy conocido. Y en cambio este es otro sistema, en donde también parece haber un comportamiento aquí abajo de línea recta, pero aquí parece aplanarse. Y esto no es otra cosa que el Internet, las fluctuaciones en los números de usuarios en Internet, etc. Lo que está arriba, y se lo estoy enseñando esto, porque número 1 confirma que los seres vivos parecen seguir esta línea recta, y esto que está acá se llama la función de autocorrelación. Esto quiere decir que tanto se parece mi señal a sí misma, desplazada a un tiempo. Es decir, aquí hay un tiempo, no importa si son segundos, minutos o qué, y aquí quiere decir que esta autocorrelación se tarda mucho en caer de 1, que quiere decir se parece completamente a sí mismo, pero porque es el mismo lugar. Aquí lo voy desplazando y veo que la correlación disminuye, pero muy lentamente. En este otro, en donde no veo esa cuestión, la correlación cae inmediatamente casi a 0 y oscila alrededor de 0. Entonces este es un sistema no vivo, este es un sistema vivo, se correlaciona esto de la pendiente con la autocorrelación, que es la memoria que tiene el sistema de sí mismo. Y aquí termino. Estas son los que estamos viendo nosotros, las décadas de la Tierra. Es decir, las azules caen muy lentamente, mucho más lentamente. Hay fluctuaciones. Las rojas y las amarillas son las más recientes. Entonces caen más rápido, pierden la correlación. Entonces hemos escrito un artículo que estamos a punto de enviar, en el que estamos afirmando que esto es evidencia de que se está perdiendo la autoorganización del sistema Tierra. ¿Okay? Debido a esta información que vemos claramente, en que se empezó realmente a bañar a la Tierra con CO2 y otros gases de invernadero. Y esta es la última, 2000 a 2010,
en que también estamos viendo evidencia de esta pérdida. Ya la Tierra está perdiendo, en este esquema un poco, digamos, aventurado, su correlación y esta autoorganización. Esa es la conclusión que hemos sacado. Y, bueno, de nuevo, estas son frases, ya no me voy a detener, para hablar de la complejidad de la Tierra, que debemos de pensar en ella, en este contexto de que es toda la vida, la biosfera, la que está interactuando una con otra y muchas otras, y termino diciendo que lo elemental está determinado por una escala dominante. Las simetrías fundamentales, como les mencioné muy brevemente, tienen que ver con cantidades conservadas y estas las podemos estudiar aisladamente. Mientras que lo complejo, como por ejemplo este sistema, digamos, este sistema ecológico, que aquí está la foto, aquí está el esquema, de cientos o miles de especies que están interactuando, lo que hay es la autosimilitud o invariancia de escala, que de nuevo es una simetría, mientras el sistema está en equilibrio. ¿Okay? Y hay esta comunicación en cascada entre todo el sistema. Por eso cuando perturbamos, ¿se acuerdan lo que les decía de los puntos críticos? Cuando perturbamos el sistema, es decir, alteramos ya sea a las pequeñas especies o a un gran depredador o lo que sea, lo cambiamos, esto se dispara y se comunica en cascada a todo el sistema. Entonces la criticalidad, afirmamos, es este equilibrio evolutivo, entonces, y es una señal de los sistemas vivos, no exclusivamente de los señales de los sistemas vivos. Lo que creemos es que un sistema vivo que está en equilibrio autoorganizado es crítico. No puede haber otros sistemas que sean críticos que no estén vivos, pero los sistemas vivos en equilibrio deben ser sistemas críticos en esta manera de ver las cosas y que puede entonces medirse. Y muchas gracias por su paciencia. Y el pobre de Urrutia que...